Hola YouTubers y futuros YouTubers. Aquí encontrarás todos los términos que te ayudarán a entender mejor el funcionamiento de YouTube. Están ordenados alfabéticamente y con ejemplos simples y prácticos para facilitar su aprendizaje. Bienvenidos al diccionario del YouTuber. Analytics. Son las estadísticas que nos brinda YouTube para medir los resultados de nuestro canal. Aquí podemos encontrar datos como las vistas, horas, suscriptores, ingresos, entre muchos otros. Asistencia para creadores. Es el soporte técnico de YouTube donde pueden ayudarte a resolver algún problema con tu canal. Para los canales no monetizados lo podrán hacer a través del foro de ayuda o correo electrónico. Y para canales monetizados podrán acceder al chat para hablar directamente con el equipo de YouTube. Banner. Es la imagen que se usa como portada para los canales de YouTube y sus dimensiones varían dependiendo el dispositivo donde se vea. Capítulos. Son los fragmentos en los que se puede dividir un video. Los capítulos se agregan en la descripción y solo debes colocar las marcas de tiempo de cada capítulo, por ejemplo, 0000 intro. Clickbait. Es la habilidad de conseguir llamar la atención del espectador a través de texto, imágenes o símbolos con la finalidad de que den clic en nuestro video. Solo procura no hacer mal uso de este recurso, ya que si no cumple las expectativas del usuario, abandonará el video. Cliffhanger. Se denomina cliffhanger a esa escena justo al final de un episodio que deja a medias la trama. Consiste en dejar con intriga al espectador, quien estará deseoso por saber cómo continúa. Es muy útil cuando haces un video en dos partes y todos la sufrimos en algún momento en nuestra serie o caricatura favorita. Comentario fijado. Es un comentario que podemos dejar en la parte superior para que todos los que vayan a la sección de comentarios puedan verlo y no se pierda entre todos los demás. Te recomiendo siempre fijar un comentario que pueda generar interacción. Comunidad. Se le conoce como comunidad a los seguidores de tu canal y con los cuales debemos formar un vínculo. Además, YouTube habilitó una pestaña con ese nombre para aumentar la interacción con nuestra audiencia y que se activa automáticamente una semana después de llegar a los 1000 suscriptores. Aquí puedes hacer publicaciones, promocionar algún video o realizar encuestas. Content ID. Es una reclamación cuando usamos contenido de otras personas que está protegido por derechos de autor. Estas reclamaciones no afectan al canal, pero es contenido que no se puede monetizar y le permite al dueño de los derechos obtener ingresos. Contenido reutilizado. Es cuando usamos contenido de otras personas y lo resubimos en nuestro canal sin aportar ningún valor. Este tipo de contenido no es monetizable y puede llegar a recibir alguna infracción por parte del dueño del contenido. Además, es uno de los motivos más comunes por los que se rechazan las solicitudes de monetización. Copyright. Es la forma de atribuir la autoría a alguien que ha creado alguna obra. Puede ser escrita, audiovisual, entre otras. Con eso se evita que puedan plagiar tu contenido. CPM. Significa costo por 1000 y es lo que pagan los anunciantes en promedio porque aparezcan sus anuncios 1000 veces en algún dispositivo. Esta es una métrica exclusiva para los canales monetizados. CPC. Significa costo por clic y esto representa el costo que le genera a algún anunciante cada vez que alguien da clic en sus anuncios. Creative Commons. Es un tipo de licencia que permite la reutilización del contenido y que no afecta a los derechos de autor. Para encontrar contenido con esta licencia y que podamos usar, basta con hacer una búsqueda en YouTube y en filtros elegir la opción Características y después Creative Commons. Esto no significa que usemos el contenido sin agregarle algo propio, ya que se consideraría contenido reutilizado. Cross-platform. Es una estrategia usada para llevar tráfico de una plataforma a otra. Puedes desarrollar audiencia en diferentes plataformas y después dirigirlas hacia tu canal. Los resultados del cross-platform se pueden ver en fuentes de tráfico externas, donde te brinda un informe desde qué plataforma llega tráfico a tu canal. CTR. Es la relación entre las veces que se muestra un video y los clics que recibe, es decir, el porcentaje de impresiones que se han convertido en visualizaciones. Ejemplo,
Si se muestran 10 veces tus videos y 2 personas dan clic, tienes un CTR del 20%. El CTR promedio está entre 5 y el 10%. Esta métrica la puedes encontrar en Analytics y después eliges la opción llamada Alcance y normalmente aparece con el nombre de porcentaje de clics. Descripciones. Son pequeños resúmenes que cuentan de qué trata un canal, una lista de reproducción o un video. En las descripciones de videos es importante que en las primeras 2 líneas agregues lo más importante, ya que el resto del mensaje no será visible a menos que presionen en leer más. Embudo de conversión. Es esta gráfica en forma de embudo y mide los resultados de nuestros videos. La parte superior representa el número de veces que se han mostrado nuestros videos. Después, el porcentaje de personas que dieron clic al video y el equivalente a ese porcentaje en vistas. Más abajo, el tiempo promedio que vieron nuestros videos y por último, la suma de horas de visualización de ese periodo. Etiquetas o tags. Son frases o palabras que se usan para definir y clasificar nuestros videos de acuerdo a la temática y con esto ayudar a YouTube para encontrar a nuestro público específico más fácilmente. Tenemos un límite de hasta 500 caracteres para poner etiquetas. Procura que al escribirlas estén relacionadas directamente con el título y temática de tu video. Fuentes de tráfico. Representan la forma en cómo los espectadores encuentran nuestros videos dentro de YouTube, ya sea a través de búsquedas, videos sugeridos, listas de reproducción, publicidad, tarjetas, notificaciones, pantallas finales, etc. Conocer esta métrica es importante para el desarrollo de nuestro canal, ya que si sabemos cómo llega la gente a nuestros videos, podemos impulsar su crecimiento. Funciones de exploración. Es la fuente de tráfico que representa las reproducciones procedentes de la pantalla principal o inicial de YouTube, el feed de suscripciones y otras opciones independientemente si el usuario está logueado con su cuenta o no. Google Ads. Es la plataforma a través de la cual los anunciantes crean campañas publicitarias para sus productos o servicios y que se muestran en YouTube o páginas web. Google AdSense. Es la plataforma de Google a través de la que se generan los pagos para los creadores de contenido, ya sea en YouTube o en páginas web. Google Trends. Es una plataforma para investigar palabras clave o keywords y su tendencia a lo largo del tiempo. Es una herramienta muy útil en el mundo de YouTube. Herramientas SEO. Son aplicaciones o extensiones las cuales ayudan a la optimización de tu contenido a través de la investigación de volumen de búsqueda y competencia de las palabras clave de nuestros videos. Las más populares son TubeBuddy y vidIQ y ambas tienen versiones gratuitas y de pago. En la descripción están los links por si te interesa descargarlas. Historias. Son videos cortos habilitados exclusivamente a canales con más de 10,000 suscriptores, aunque este rango varía demasiado. Estos videos permanecen activos durante un plazo de una semana y aparece en una sección especial en la versión móvil de YouTube. Impresiones. Representan el número de veces que alguna de tus miniaturas se muestran en algún dispositivo, independientemente si el usuario da clic o no. El simple hecho de que aparezca cuenta como una impresión. Interlinking. Es una estrategia para dirigir a los usuarios de un video a otro evitando que salga de nuestro canal y esto lo podemos hacer a través de las tarjetas, pantallas finales, descripciones o comentarios fijados. Interacciones. Son las acciones que un usuario puede hacer una vez que entra a nuestro video y las principales son likes, dislikes, comentarios, abrir las descripciones, compartir, avanzar o retroceder en el video, hacer scroll o dar clic en tarjetas, pantallas finales o en el botón de suscribirse y activar notificaciones. Estas interacciones también ayudan a dar señales a YouTube de que algo interesante sucede en nuestro video. Listas de reproducción o playlist. YouTube nos permite organizar nuestros videos en listas de acuerdo a la temática y las cuales aparecen en una sección especial de nuestro canal. Una ventaja de estas listas es que al dar play se reproducen todos los videos de la lista, uno tras otro, ayudando a acumular más tiempo de reproducción y aumentando la retención de audiencia. Menciones.
Esta es una función que se habilita a los 1000 suscriptores, la cual te permite mencionar a otros canales que también hayan superado ese número a través del título o la descripción de tus videos, así como también en la pestaña Comunidad. Para mencionar a alguien, simplemente escribe @ y enseguida el nombre del canal. Esto le enviará una notificación a ese canal de que lo has mencionado. Merchandising. Es una opción de monetización que brinda YouTube a los creadores que han pasado los 10,000 suscriptores, en el cual pueden crear sus propios productos a través de una empresa vinculada a YouTube y promoverlos en una sección abajo de tus videos. Metadatos. Son los nombres por default que se le coloca a un archivo cuando se genera. Por ejemplo, al tomar una foto o un video, se le asigna un nombre que contiene la información de ese archivo. Por eso, al subir nuestros videos y miniaturas, es importante que cambiemos el nombre genérico por uno que tenga relación a nuestro video, para brindarle una información más precisa a YouTube. Miembros del canal. Son membresías mensuales que pueden ofrecer los canales que forman parte del programa de monetización, en el cual los usuarios pagan una suscripción a cambio de alguna recompensa por parte del YouTuber. Network. Son empresas certificadas por YouTube que se encargan de la creación de estrategias, gestión de canales y difusión de sus socios, a cambio de un porcentaje de los ingresos de sus afiliados. Actualmente han perdido bastante credibilidad, ya que se han escuchado muchísimos casos de estafas y muchos creadores prefieren trabajar por su cuenta. Notificaciones. Son las alertas que YouTube envía a nuestros suscriptores que las hayan activado al momento de suscribirse. Desgraciadamente es uno de los sistemas de YouTube que más problemas presenta, ya que generalmente no envía las alertas o las envía mucho tiempo después. Palabra clave o keyword. Es una intención de búsqueda que los usuarios hacen en YouTube. Por lo general son frases y que atienden a una necesidad del usuario. Es muy importante identificar las palabras clave por las que nos interesa que nos encuentren, ya que eso nos permitirá optimizar nuestros videos para ser relevantes para las búsquedas y así aparecer en los primeros resultados de YouTube. Palabra clave long tail. Son palabras claves más largas y específicas o combinaciones de diferentes palabras clave. Este tipo de keywords son muy recomendadas para los canales pequeños, ya que aunque tienen una menor cantidad de búsquedas, también tienen mucho menos competencia y es más fácil aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Pantallas finales. Son elementos fijos que aparecen al terminar un video y que tienen el objetivo de dirigir a los espectadores a otros videos, listas de reproducción o incluso les brinda la opción de suscribirse al canal. Retención de la audiencia. Es una de las métricas más importantes para el crecimiento de un canal en YouTube. Se encarga de medir el porcentaje que la audiencia ve nuestros videos. De esta forma, YouTube puede saber si nuestro contenido es relevante o no para el usuario. El porcentaje promedio varía entre el 30 y el 50%, aunque esto también depende de la duración de nuestros videos. Retención relativa de la audiencia. Es una gráfica que muestra y compara la retención de nuestro video con otros videos de duración y temáticas similares. De esta forma, podemos saber si estamos por encima o debajo de la media. RPM significa Revenue Per Mille y representa lo que los YouTubers realmente cobramos por cada 1000 visualizaciones. SEO se traduce como la optimización de motores de búsqueda y consiste en estrategias que te ayudan a aparecer en los primeros resultados a través de tráfico orgánico y no de pago. Spam. Se considera spam cualquier contenido que se duplica de forma excesiva, repetitiva o sin aportar ningún valor al usuario. Lo podríamos considerar como los mensajes o comentarios no deseados. Sponsors. Son los acuerdos comerciales o colaboraciones directas entre una empresa y un creador de contenido, en la cual ambas partes se benefician. Strikes. Son sanciones que YouTube aplica cuando se infringe alguna de sus normas o lineamientos. Al recibir un strike, te restringe algunas funciones y si recibes 3 strikes en un periodo de 90 días, significa el cierre definitivo de tu canal. Superchats y stickers. Son las donaciones que los usuarios hacen a los YouTubers a través de las transmisiones en vivo. De estas aportaciones, YouTube se queda con el 30% y el creador con el 70% y se refleja en sus analíticas como ingreso de transacciones.
Suscriptores. Son el tesoro más valioso de un canal de YouTube. Son personas que te han brindado su confianza y con las cuales has logrado una conexión lo suficientemente fuerte como para querer recibir nuevas notificaciones cada vez que publiques un video nuevo. Tarjetas. Las tarjetas son mensajes o llamadas a la acción que aparecen superpuestos en el video en un momento específico que tú elijas. Estas tarjetas aparecen en la parte superior derecha y son personalizables y tienen el objetivo de dirigir a los usuarios hacia otro video, canal, sitio web, etc. Tasa de aceptación. Representa el porcentaje de usuarios que les gusta tu video comparado con los que no les gusta. Esto es un factor psicológico que afecta al momento de elegir un video. Una buena tasa de aceptación varía entre el 80 y el 100%. Thumbnails o miniaturas. Son las imágenes que servirán de carátula a nuestros videos. Es importante personalizar y cuidar la presentación de estas imágenes, ya que son el primer elemento que el usuario ve y que determina en gran parte si entran a un video o no. Las medidas estándar de una miniatura son de 1280 por 720 píxeles. Videos cortos. Es un nuevo formato de video que YouTube está implementando, el cual promueve la creación de contenido vertical y con duración máxima de 1 minuto y los cuales pueden aparecer en la sección de historias en la versión móvil. Aún está en fase experimental. Videos sugeridos. Son recomendaciones seleccionadas por la red neuronal de YouTube que se muestran a cada usuario de acuerdo a lo que está viendo o buscando, así como a su historial de búsquedas. Visualizaciones. Representan el número de veces que se ha visto un video sin importar la duración de la visualización. De esta forma podemos conocer las preferencias de nuestra audiencia. Watch time o tiempo de visualización. Es la duración promedio en minutos vistos por cada espectador. Es un factor muy importante para el posicionamiento de un video. Esta métrica se puede obtener en YouTube Studio y la puedes filtrar por videos o también conocer el promedio general del canal. YouTube Studio. Es el panel de control general. Con él podemos conocer detalladamente el rendimiento de nuestro canal, ya que todo lo que sucede, sea bueno o malo, está representado en esta interfaz. Además, tiene una aplicación móvil con el mismo nombre. Te invito a que la estudies a profundidad. YouTube Suggest. Son las sugerencias que nos hace YouTube cuando hacemos una consulta en su buscador. Cada vez que comenzamos a escribir algo en la barra de búsqueda, se activa el autocompletar y nos muestra las consultas relacionadas más habituales que hace la gente. Estos datos son muy útiles, ya que nos pueden ayudar a descubrir palabras clave interesantes, así como etiquetas para nuestros videos, competidores, entre otras cosas. Y con esto llegamos al final de este diccionario para el YouTuber. Espero te sea de gran ayuda. Recuerda que YouTube no es una carrera de velocidad y sí de resistencia. Y en el camino vas a encontrar muchos obstáculos y momentos en los que querrás rendirte. Pero si quieres realmente lograr algo, tienes que luchar por ello, levantarte y seguir caminando. El éxito solo llega cuando tus sueños son más grandes que tus excusas.